En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer los ojos y cómo dar forma a las cejas. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Adictos y adictas del amigurumi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo nivel. En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer los ojos y cómo dar forma a las cejas. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Los materiales que vamos a necesitar son la plantilla de los ojos de Amy Rose. La podéis descargar en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Goma eva, también conocido como foamy, de color negro. Goma eva, también conocido como foamy, de color blanco. Cartulina de color negro. Lana fina de color rosa. Una aguja lanera. Unos cuantos alfileres. Un lápiz. Tijeras, cola especial para goma eva o pistola de silicona caliente, quien la tenga. Eso os lo dejo a vuestra elección. Ahora que lo tenemos todo preparado, ¡manos al ganchillo! Primero vamos a trabajar con la plantilla, que ya tendréis imprimida y a color. Con esto os he querido facilitar que no lo tengáis que dibujar vosotras mismas. Porque incluso para todos aquellos que saben dibujar, no es fácil acertar el tamaño ni las proporciones adecuadas para la cara de Amy Rose. Como sé de lo que hablo, os he facilitado este paso, para que los ojos os queden exactamente como a mí, perfectos. Que aunque no lo parezca, hay que fijarse muy bien en todos los detalles del dibujo original, que no son dos simples líneas y ya está. Dicho esto y teniendo todo preparado, recortamos por la línea. Primero recortamos la esclerótica y luego recortaremos las pestañas. Y así es como os tiene que quedar una vez recortado. Hemos recortado la esclerótica y las pestañas. Guardamos las pestañas y nos quedamos con los ojos. Ahora vamos a colocar los ojos sobre la cara de Amy Rose. Pero primero, para que los ojos queden bien centrados, colocamos el hocico que ya tenemos tejido y preparado. Colocamos el hocico a una fila de distancia de la abertura y nos fijamos que quede bien centrado. La nariz tiene que quedar centrada a la abertura. Aseguramos con unos alfileres para que no se mueva. Y ahora colocamos la plantilla de los ojos por dentro del hocico. Y aseguramos con unos alfileres, para que no se mueva.
Para centrarlo bien dejamos 1 centímetro de separación entre el hocico y el entrecejo. Y también dejamos un pequeño margen de separación entre el iris de los ojos y el hocico. Este pequeño margen. Ahora vamos a formar las cejas y para ello colocamos alfileres alrededor de la esclerótica. Seguimos colocando alfileres hasta llegar al otro extremo. Y así es como os tiene que quedar una vez hemos colocado todos los alfileres. Ahora podemos quitar el hocico y la plantilla de los ojos. Y ahora os explico cómo hacer la forma exacta de las cejas. Tomamos un trozo bien largo de hebra de lana de color rosa. Pasamos la aguja por esta parte de la cabeza. Empezamos a formar las cejas por el lado izquierdo. Y ahora sacamos la hebra por el primer alfiler. Tiramos toda la hebra y de esta forma la hebra sobrante queda escondida por dentro de la cabeza. Hacemos un pequeño punto hasta el siguiente alfiler. Y sacamos la aguja por la parte superior de la cabeza. Sacamos toda la hebra y tiramos. Y aquí ya le estamos dando volumen. Ahora vamos a volver a pasar la aguja por el mismo punto por donde la hemos sacado. Y sacamos la aguja por el siguiente alfiler. Tiramos de la hebra y arreglamos la parte superior para que no pierda la forma. Y aquí ya le estamos dando volumen. Pasamos la aguja por el siguiente alfiler, haciendo un pequeño punto.
y la sacamos por la parte superior de la cabeza. Para asegurarnos que después volvemos a pasar la aguja por el mismo punto por donde la hemos sacado, colocamos otra aguja por este mismo punto. De esta forma. La dejamos ahí reservada y sacamos toda la hebra. Y tiramos bien. Y ahora volvemos a pasar la aguja por este mismo punto, que hemos marcado con la ayuda de otra aguja. Y la sacamos por el siguiente alfiler. De esta manera. Y ahora tiramos bien. Y arreglamos la parte superior de la cabeza para que no pierda la forma. Y así es como os tiene que ir quedando. A medida que vamos cosiendo podemos quitar los alfileres. Pasamos la aguja por el siguiente alfiler. Y la sacamos por la parte superior de la cabeza. Colocamos otra aguja para marcar el punto. Y la dejamos ahí reservada. Tiramos de la hebra. Y ahora volvemos a pasar la aguja por este mismo punto que hemos marcado, con la ayuda de otra aguja. Y ahora sacamos la hebra por el siguiente alfiler. Y tiramos bien de la hebra. Y arreglamos la parte superior para que no pierda la forma.
Seguimos tejiendo de la misma manera hasta llegar a la parte del entrecejo. Pasamos la aguja por el siguiente alfiler, haciendo un pequeño punto. Y la sacamos por la parte superior de la cabeza. Colocamos otra aguja para marcar el punto y la dejamos ahí reservada. Tiramos de la hebra y ahora volvemos a pasar la aguja por este mismo punto que hemos marcado. Y ahora sacamos la hebra por el siguiente alfiler. Y arreglamos la parte superior para que no pierda la forma. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Cosemos primero una ceja y cuando la hemos terminado cosemos la otra ceja. Y por último formamos el entrecejo y le damos el volumen cosiendo de lado a lado, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. De esta manera conseguimos darle el volumen a toda la parte frontal de la cara. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Guardamos la cabeza. Ahora vamos a terminar los ojos. Tomamos la goma eva y la cartulina de color negro. Y ahora dibujamos la silueta de los ojos en la goma eva y la silueta de las pestañas en la cartulina negra. Y con esto ya lo tenemos dibujado. Una vez que lo tenemos dibujado, solo queda recortar por la línea. Con mucho cuidado y despacito para que no pierda la forma. Recortamos la silueta de los ojos y después recortamos la silueta de las pestañas. Y así es como os tienen que quedar una vez recortadas. Ahora comprobamos que sean exactamente igual a la plantilla.
Comprobamos los ojos y comprobamos las pestañas. Y ahora por último vamos a rematar las pestañas. Tomamos la goma eva en color negro y dibujamos la silueta de las pestañas. Y una vez la tengamos dibujada, ahora solo queda recortar por la línea. Siempre con mucho cuidado y despacio para que no pierda la forma. Y así es como os tiene que quedar una vez recortada. Comprobamos que sea exactamente igual a la plantilla. Para formar los ojos hemos recortado 3 siluetas. Ahora vamos a recortar el iris de los ojos. Una vez los tenemos recortados, los pegamos a la goma eva. La mejor forma de saber dónde colocar los ojos es haciendo una pequeña marca con la ayuda de la plantilla de papel. Colocamos la plantilla de papel sobre la goma eva y ahora marcamos con el lápiz donde van los ojos. Así tenemos la altura exacta de donde van los ojos. Ahora solo queda pegar el iris de los ojos a la goma eva. Y así es como os tiene que quedar. Hemos pegado el iris de los ojos a la goma eva. Ahora tomamos la plantilla de las pestañas, que hemos recortado en la goma eva de color negro. Y vamos a recortar solo la parte superior de las pestañas. Colocamos la plantilla de los ojos sobre la plantilla de las pestañas. Dejando una pequeña distancia en la parte superior. Y ahora vamos a dibujar la silueta de la parte superior. De esta manera. Y una vez lo tenemos, recortamos por la línea, para quedarnos solamente con la parte superior de las pestañas. Y como siempre os digo, recortamos con mucho cuidado y despacito, para que no pierda la forma. Y así es como os tiene que quedar. Hemos recortado solamente la parte superior de las pestañas. Ahora solo queda
pegarlo todo a la plantilla de la cartulina de color negro. Colocamos los ojos y las pestañas sobre la cartulina. Y una vez lo tengamos todo colocado, lo pegamos con mucho cuidado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Ahora solo queda pegarlos a la cara de Amy. Y si me habéis seguido minuciosamente, cuidando el más mínimo detalle, os tienen que encajar a la perfección. Así. ¡Bum! Como la pieza de un puzzle. Y ahora con la cola especial para goma eva, pegamos de un lado y del otro lado. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Hemos pegado los ojos a la cara y como veis acoplan perfectamente. Ahora solo queda colocar el hocico. Para que el hocico quede bien pegado a la goma eva, ponemos un poco de cola solamente en el borde inferior, por la parte frontal de la goma eva, como os estoy mostrando. De esta manera, una vez que coloquemos el hocico, el borde inferior de la goma eva quedará tapado. Ahora os explico la forma correcta de colocar el hocico. Lo colocamos a una fila de distancia de la abertura. Para que quede bien centrado nos fijamos que la nariz tiene que quedar alineada y centrada al entrecejo. Y debemos dejar una pequeña separación entre el iris del ojo y el hocico. Esta pequeña separación. Nos aseguramos que quede bien centrado y colocamos unos alfileres para que no se mueva. Ahora que lo tenemos todo preparado, cosemos el hocico a la cara. Con la hebra que os dije que teníais que dejar del hocico, cosemos toda la parte inferior del hocico a la cara. Y así es como os tiene que quedar una vez terminado. Os lo enseño de todos los ángulos para que veáis el resultado. Y ya sabéis, amigumenias, aquí podéis encontrar, como siempre, los mejores amigurumis de toda internet. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y compártelo. Y si te ha gustado muchísimo, puedes darme un super gracias haciendo clic en los 3 puntitos y seleccionando el corazón. ¡Nos vemos en el último vídeo!
Espero que os haya gustado el vídeo y os anime a dejarme un like supersónico. Y no olvidéis lo más importante, suscribiros al canal si queréis que Sonic y sus amigos os lleven al siguiente nivel. If I had to choose between the world and Sonic, I would choose Sonic!